Buenos días, tardes, noches a todos. Antes que nada, permítanme agradecer la invitación a este Congreso Iberoamericano de Salud Mental en busca de las subjetividades. De manera particular, quiero agradecer al equipo de Congresos PI, a Liliana por su dirección, a Marieli, que es la que nos saca de apuros a todos, y al equipo. Permítanme presentarme, mi nombre es Sofía Cervantes Rodríguez, soy docente y colaboradora de investigación en el ITESO, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, México. Bien, el trabajo que yo quiero compartir con ustedes se intitula Subjetividades fracturadas, la adicción. Este es un avance de la investigación que está en curso, desarrollo de la capacidad de agencia y la reconfiguración emocional en adictos en proceso de recuperación hacia una propuesta de prevención. La línea que yo tengo de interés investigativo son las emociones en los procesos de vincularidad. He presentado algunos trabajos precisamente en congresos PI, a donde he tenido el gusto de conocer al equipo. Bien, quiero decirles que la ruta de la presentación de este compartir con ustedes es el siguiente. Primero, algunos asuntos acerca en general del abstract, luego algunas notas iniciales, enseguida la plataforma conceptual que sostiene el trabajo, con dos apartados, uno de ellos la subjetividad precisamente y el otro la emoción, ¿sí? En relación con la subjetividad del adicto. Luego el trazo metodológico, el núcleo de sentido es la fractura de la subjetividad o subjetividad fracturada en la persona del adicto. De aquí se desprenden tres categorías analíticas que son una cultura emocional de vacío vincular, la primera, la otra, la simbólica íntima de la adicción y la tercera, la reconfiguración emocional que rehabilita. Y por último, algunas notas conclusivas. Bien, en términos generales, el objetivo de este trabajo es acercarnos a la experiencia de un grupo de personas que han resuelto en diferentes gradientes su problema de adicción y también la problemática de vida. Cuestionamos los abordajes que se han hecho del problema adictivo desde la psicopatología o, en el mejor de los casos, de la medicalización. Creemos que el problema adictivo es un problema de largo aliento, un problema muy acuciante, no solamente en nuestro país, pero en nuestro querido México sí. Y en el peor de los casos se criminaliza al adicto y en el mejor de los casos se le administra un medicamento. Creemos que esto nos ha llevado a escasas comprensiones respecto al fenómeno de la adicción. Nosotros la propuesta que tenemos es ir en busca del sujeto adicto y averiguar de viva voz cuál es su experiencia, cuál es su vivencia y cuál es la simbólica de la adicción. Entonces, la investigación se inscribe, grosso modo voy a mencionarlo, en la metodología cualitativa con uso del método biográfico hermenéutico, que ya profundizaremos en ello, y el marco teórico en la epistemología de la complejidad de Morán y de Nachmanovich, la interdisciplina desde Gómez Gómez, que es una investigadora y líder de este proyecto, y la perspectiva sociocultural de Stanton para abordar el fenómeno adictivo. La subjetividad la abordamos desde Semmelman y León Vega y Semmelman, ¿sí? Y la capacidad generadora de las emociones que menciona González Rey. Bien, entonces nos vamos al primer apartado, ¿sí? Que como lo mencioné,
son algunas notas de entrada, ¿sí? Algunas notas, digamos, a ver, permítanme, algunas notas introductorias. Nosotros creemos que el fenómeno de la adicción no atiende a una causa, ¿sí? Nosotros ya hemos visto cómo cuando se dice que la adicción corresponde porque se tuvieron problemas familiares, sociales, etcétera, y bueno, la verdad es que decimos, ¿quién no tiene problemas, verdad? Nosotros lo que buscamos es un acercamiento al sujeto adicto. Creemos que esto puede arribar a mayores comprensiones en cuanto a la adicción, ¿sí? La investigación que llevamos a cabo tiene como referente empírico 7 personas que están en un proceso de rehabilitación con diferentes gradientes y no solamente de resolución del fenómeno adictivo. Creemos que la adicción no inicia con un consumo, porque hay muchos estudios que demuestran que hay consumidores de cualquier sustancia adictiva que no desarrollan adicciones. Entonces ahí está la participación de un sujeto. En el fenómeno adictivo creemos que por más extremo al que llegue una persona en su adicción, el sujeto no pierde su capacidad de agencia, el sujeto no desaparece, ni en fenómenos como el suicidio, la depresión y etcétera, reconocemos a un sujeto que es agente, es decir, que toma decisiones, que delibera y elige. Si estas elecciones son conscientes o no, eso ya es otro asunto, pero reconocemos entonces en el adicto y utilizamos el término adicto porque el referente empírico que tenemos, estas personas a las cuales les agradecemos que nos hayan dejado entrar en su vida, nos dicen que ellos son adictos. Entonces, en la jerga de esta población y en las entrevistas que realizamos en el trabajo de campo, también nos hemos habituado a ocasionalmente decir adicto, aunque preferimos el término sujeto adicto. Bien, la plataforma conceptual. Al abordar la subjetividad es referida para nosotros con 2 elementos que son constitutivos y fundantes de la subjetividad. Estos elementos son precisamente las emociones y los vínculos. Pero no me adelanto mucho. Semmelmann reconoce la subjetividad como un dinamismo convertidor de la naturaleza humana en sujeto social. O sea, un ser humano no necesariamente es un sujeto social. La vida humana puede estar desde las primeras horas de nacida, una persona, incluso en el vientre materno, y es decir, esto no lo hace un sujeto social. El sujeto social se va conformando en la arena de la socialidad. La subjetividad, dice Semmelmann, es una constelación de procesos que abarcan distintas dimensiones y que se configuran según se van desplegando las potencialidades del sujeto en la arena social. Así, la subjetividad es una estructura social, por eso algunos autores, incluyendo a Semmelmann, hablan de subjetividades y no solamente de una subjetividad. A fin de acotar nuestro trabajo, reconocemos la subjetividad personal y la subjetividad social, aunque no es el objetivo del trabajo hacer distinciones entre estas. El asunto es que esto es un conglomerado, es una estructura que es estructurante. ¿Sí? La subjetividad no se puede abordar en abstracto. Dice Gómez que tiene sentido en un contexto histórico y sociocultural. Es decir, la subjetividad implica al sujeto, también implica a los demás. Es el interjuego entre lo individual
y lo social, entre lo singular y lo colectivo. La subjetividad está mediada por el lenguaje, la socialidad y la singularidad del sujeto. Para Merleau-Ponty, que es un filósofo al que nosotros trabajamos, dice que la subjetividad representa la apertura del ser siendo con los demás. Voy a alternar la lectura de algunos trozos con los comentarios personales. Y se encarna la subjetividad en el propio proceso de desarrollo de los sujetos. Abate dicotomías. Una que sí nos compete es objetividad, subjetividad, que en muchas ocasiones es entendida como antagónica. Me remito a Semmelmann. Para Semmelmann, la subjetividad solamente es tal cuando se objetiviza, es decir, cuando se concretizan las potencialidades del ser humano en la vida diaria. El asunto es que la subjetividad es de naturaleza constituyente, es decir, nos va conformando, nos hace, y esto es una buena noticia para el trabajo que nosotros hacemos, porque si la subjetividad es una construcción, entonces la subjetividad puede deconstruirse y reconstruirse, que es algo muy pertinente para el mundo adictivo al que nosotros nos estamos acercando. La subjetividad se apareja, se asemeja a lo que Bourdieu llama el hábitus, es decir, una estructura que es estructurante al tiempo que es estructura y estructurante. Y la subjetividad así es una dinámica que va entrelazando estructuras y las va conformando hasta que esta persona llega a la posibilidad de desplegar sus capacidades y sus potencialidades. A mí me gusta mucho también cómo Nachmanovich define la subjetividad. Ella dice que es la manera de vincularse y de posicionarse en el mundo. Bien, hay un autor que a mí me sorprendió cuando estuve haciendo la consulta en el estado del conocimiento, Casey y Pellegrini. Ellos hablan de que la subjetividad en esta dimensión social que tiene también tiene una dimensión política. Ellos hablan de subjetividad coercionada y le llaman así al atentado que se le infringe a la subjetividad por las relaciones de dominación, predominantemente en esquemas capitalistas. Por supuesto que la subjetividad no puede dejarnos al margen de lo que es un sujeto. El concepto de sujeto que tienen Semmelmann y León Vega a mí me parece sumamente rico. Dicen que el sujeto es una modalidad del nucleamiento de lo individual con lo colectivo. Es decir, nosotros, tú, yo, cualquier persona, somos una modalidad de existencia que está conformada por un nucleamiento entre lo individual y lo colectivo. Entonces, en la subjetividad, el encuentro con los demás es algo sumamente importante. Y bien sabemos que el encuentro con los demás es un encuentro predominantemente emocional. De hecho, lo que hace importante y significativo el encuentro con alguien es la emocionalidad que inviste ese encuentro. Entonces, cuanto mayor es la significatividad, mayor es la emocionalidad que se le pone al encuentro. Y esto es muy importante porque hay que reconocer entonces que las emociones están presentes en el encuentro social. Las emociones es un campo muy rico y muy vasto.
Y esto nos obliga a que tengamos que definir cuál es la perspectiva desde la que se abordan las emociones. Hay muchas perspectivas. El campo es multifacético, polisémico, son como agüita que se escurre en las manos. Nosotros partimos de una concepción de emociones como construcciones sociales, construcciones culturales situadas históricamente. Las emociones así son permeadas por las estructuras sociales y viceversa. Es decir, partimos de una concepción de emociones que va más allá de una reacción individual, íntima. No, las emociones están permeadas por las estructuras sociales. Y las estructuras sociales son todos estos patrones persistentes que definen un ámbito social. Esa es una estructura social. Es decir, en este ámbito social, que también podemos llamarle cultura emocional según Hochschild, o cultura afectiva según Le Breton en su antropología de las emociones, esta cultura emocional es compartida por un grupo y este grupo tiene sus acuerdos emocionales, sus reglas del sentimiento, dice Hochschild, sus etiquetas para nombrar las emociones, dice Gordon, lo cual hace que haya un entendimiento muy rico entre los miembros de este segmento social. Esa es la parte, digamos, que promueve el desarrollo. También hay algo que lo inhibe, que es que una persona se vea en la necesidad de transformar sus emociones para atender las expectativas de los demás. Entonces, desde esta perspectiva, las emociones distan mucho de ser algo natural, privado, auténtico y un montón de adjetivos que se adjudican a las emociones. No son solamente biología, aunque la incluyen, porque las emociones abarcan la gestualidad, abarcan la biología, pero no son solamente eso. De ahí que las emociones tengan un potencial epistémico muy importante. Esto quiere decir que las emociones pueden dar cuenta de lo que vive un sujeto, pero también del mundo social que vive este sujeto. Las emociones distan mucho de ser caóticas, irracionales. A mí me gusta mucho cómo Lutz, una antropóloga, Catherine Lutz, muy reconocida en el campo de las emociones, dice que esta concepción de las emociones como caóticas, irracionales, corresponde a una ideología de género en donde lo femenino está sojuzgado por las lógicas masculinas. ¿Por qué lo femenino? Porque las emociones se atribuyen a lo femenino, no a lo masculino. Entonces las mujeres somos emocionales, los hombres no. Pero este tipo de ideologías occidentales, bueno, ella hace la crítica de la ideología occidental que sostiene este tipo de concepciones de la mujer y de las emociones. Olivia López, una investigadora muy reconocida en el campo de las emociones, en su trabajo, ella encuentra cómo las emociones son consideradas un criterio para definir lo que es normal de lo que es patológico. Un criterio que se utilizó mucho desde el siglo XIX, que ha sentado los fundamentos de la psiquiatría y particularmente de la psicopatología. El reconocimiento de que las emociones son categorías sociales indispensables para el análisis de cualquier fenómeno social, pues viene más o menos tomando auge desde los años 80, donde ya en la actualidad se considera que cualquier investigación que deja al margen las emociones resulta incompleta, por lo menos, ¿sí? Las emociones tienen una cualidad fundamental. Las emociones son vinculares por naturaleza. Abordaremos ya esto.
El asunto, pues, es que Le Breton dice que las emociones son relación. El trabajo que yo realizo junto con el equipo de investigación que ha tenido a bien invitarme como colaboradora en esta línea de investigación que les he comentado, hemos tenido ya desde el 2011 un trabajo acercándonos a la vida de las personas en esta combinación, en este gozne de emociones y vínculos. Y son numerosísimos los autores que dicen que las emociones son relación. Las emociones en el contexto social, dice Hochschild, pueden ser modificadas, gestionadas, reguladas según los requerimientos sociales. Las emociones por eso son un reflejo de la vida social. Algo que compete mucho a nuestra investigación son dos conceptos que Hochschild ha explotado, que son la gestión de las emociones y la regulación de las emociones. No me voy a entretener mucho en esto porque ya lo mencioné. La persona es capaz de modificar sus emociones, de aparentar lo que no siente o de convencerse que está sintiendo aquello de lo cual se convenció. A esto le llama Hochschild la gestión de las emociones, que se desprende de lo que ella denomina regulación emocional. La regulación emocional son esas estrategias sociales de las cuales hacemos uso para lidiar con el mundo social y sus requerimientos. Esto es muy importante en el mundo adictivo. Para Heller no le llama a Agnes Heller relaciones a las emociones, pero dice que las emociones es estar implicado en algo. Lo importante aquí es que si la subjetividad se da en la arena de la socialidad y en lo social lo que caracteriza el vínculo son las emociones, entonces las emociones y el vínculo son dos constitutivos centrales de la subjetividad. En el mundo del adicto generalmente se encuentra trastocado el mundo emocional y relacional. Por lo tanto, el truncamiento emocional y relacional afecta esa estructura estructurante que es la subjetividad. De ahí que nosotros hablemos de una subjetividad fracturada. Bien, el trazo metodológico ya lo enuncié, lo voy a obviar, nada más voy a hacer énfasis en la hermenéutica de Gadamer, porque sí me importa mucho que partamos de esa afirmación de Gadamer que dice que todo lenguaje, todo discurso es interpretación. Entonces, en ese sentido, metodológicamente, nosotros nos acercamos a interpretar lo que el sujeto interpretó. Es una interpretación de segundo orden y la metodología cualitativa permite, valida la participación del investigador. Entonces, lo que yo estoy presentándoles a ustedes es producto de esta mutua construcción, el investigador y los sujetos que colaboran en la investigación. Voy más o menos a la mitad del tiempo. Permítanme obviar el trazo metodológico para arribar a las categorías que surgieron del análisis hermenéutico. Les comentaba que el eje articulador es la subjetividad fracturada en cualquiera de estos dos constitutivos. La fractura en uno se da la fractura en el otro, el vínculo y las emociones. La primera categoría es una cultura emocional de vacío vincular. La problemática de las adicciones, como cualquier otra, suele atribuirse a la vivencia de eventos traumáticos. Sin embargo, Bomaro dice que no hay vida sin trauma. Entonces, el hecho de decir una persona tuvo dificultades en su desarrollo no justifica la adicción, porque todos tenemos dificultades y traumas, ¿verdad? El asunto aquí es que la ausencia
del vínculo, la ausencia de relaciones que vinculen a una persona, y esta ausencia en una cultura emocional, sea familiar, social, escolar, etcétera, ya deja un déficit vincular y emocional a la persona. Cuando menos devienen dinamismos de tipo neurótico, pero ya sabemos, la naturaleza humana tiene capacidades agenciales. A mí me gusta mucho un autor, Jung, aquel disidente de Freud, que dice que los seres humanos a lo que podemos aspirar es a llevar nuestra neurosis con dignidad. Porque ya lo decía Karen Horney por allá en los años 50, la personalidad neurótica de nuestro tiempo. O como decía Freud, la neurosis de la vida cotidiana, en el cual estamos inmersos todos, ustedes y nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, esta cultura que tuvo un vacío vincular en las narrativas de las 7 personas entrevistadas, pero en la investigación hemos entrevistado, no sé si a 70, 80 personas, es una constante, es algo común, ¿sí? Las personas refieren, por ejemplo, esta Gisela dice, me sentía emocionalmente apachurrada, y sabemos que las emociones tienen una predilección por la metáfora para manifestarse. Todas las personas de las cuales tomé la muestra para este trabajo, que fueron 7 personas que ahorita están en un proceso de reconfiguración emocional, es decir, de rehabilitación de la adicción y de los problemas de vida, encontramos que el vínculo ha sido afectado, ha sido lesionado, y el vínculo es un ingrediente fundamental de procesos constitutivos de la subjetividad, como son la identidad, la reflexividad, las elaboraciones de sentido y de significado, la autoestima y la valía personal, etc. Por lo que abandonar la relación interpersonal, la marginación social y el aislamiento reflejan afectaciones en todo sentido, y la subjetividad como estructura estructurante, como completud, como un gozne complejo que representa, cuando es trastocada en una de sus aristas, es trastocada en la totalidad. El alejamiento de los vínculos, a la par que el alejamiento emocional, dejan un vacío. Este vacío emocional y vincular está presente. Les puedo decir que en todos los sujetos adictos que nos han permitido acercarnos a sus vidas y nos han abierto las puertas. Este vacío suele estar disimulado las más de las veces, con frialdad, con indiferencia, con crueldad, con abuso, etc. O puede estar compensado con emociones como la soberbia y la prepotencia. El asunto aquí es que esta cultura emocional de estas personas les ofreció pocas posibilidades de desarrollo, no favoreció el desarrollo de habilidades emocionales y vinculares en estos chamacos o en estos jóvenes. Y se suma, y esto es algo muy importante, un entorno que naturaliza el consumo de drogas. Sabemos que en nuestro país, como en otros países, el consumo de drogas es un mercado, por cierto, muy redituable. Entonces, se naturaliza, se tiene al acceso de la mano la droga y empieza a haber una combinación entre estos elementos y el encuentro con la droga. La drogadicción o las adicciones reflejan una cita a la que asistieron varios invitados. Una cultura emocional que dejó un vacío emocional y relacional, el encuentro personal por disposiciones. Dicen por ahí, por ejemplo, que el mundo alcohólico tiene 3 características:
la dependencia, la oralidad y la demanda. Sin embargo, estas características personales se combinan y hay un entorno en donde la droga está al alcance de la mano. Cuando estos tres personajes acuden a la cita, es muy probable que devengan procesos adictivos. La vida dolorosa del adicto es algo muy recurrente en las entrevistas. El grupo de consumidores al que se afilia un adicto subsana en cierta medida estos vacíos. A mí me gusta el trabajo con emociones complejas como la esperanza, la solidaridad. Bueno, pues para mí fue muy sorpresivo encontrarme una dimensión de la solidaridad que yo no había considerado, la solidaridad adictiva. Es decir, la adicción tiene una cultura emocional y en esa cultura emocional hay una solidaridad, fraternidad, simpatía, etcétera, que dura en tanto están los pactos adictivos. Cuando se rompe el pacto de la adicción, estas emociones se truncan. Es decir, la persona ya no pertenece a ese grupo. Bien, entonces, esta intensidad afectiva que provee el grupo satisface una característica que Flores y colaboradores encontraron en un, le llamamos librito, que dice: soy adicto, soy adicta, soy hipersensible. Es decir, la tramitación de las emociones tuvo muchas dificultades y estas dificultades se subsanan con la droga. La droga adquiere así el papel de regulador emocional. La simbólica íntima de la adicción, la siguiente categoría. Nos permitieron estas personas entender, comprender cómo son, cómo están, cómo viven, qué significa en su vida la adicción, el estatus que guardan emocional y relacional y que fundan su subjetividad. Encontramos que las adicciones son ensambles complejos. El sujeto adicto tiene estos ensambles. La adicción es un reiterado y perseverante reclamo que sostiene una versión de sentido, que es dolorosa, que por cierto, esta versión de sentido dolorosa justifica la adicción. Reconocemos que hay diferentes maneras en las que la adicción, sin dicción, nos está relatando. Y este relato en los hechos adictivos, en el desempeño adictivo, dice muchas cosas. Encontramos que la adicción es un reproche lanzado al vuelo, aunque este reproche sea muy particular, ¿sí? Esta configuración emocional nos lleva a entender la función sustitutiva del tóxico. El tóxico sustituye a esas demandas y requerimientos de la relación interpersonal. Cuando nos relacionamos con otra gente, las demandas son muchas. La relación interpersonal es una de nuestras mayores virtudes y también uno de nuestros mayores problemas. La relación interpersonal no es un asunto sencillo ni es fácil. Entonces el adicto toma la droga en lugar del otro y así se facilita el mundo. Ya no tiene necesidad ni de quedar bien ni de satisfacer expectativas. Dice Susana Barilari, una extraordinaria mujer que lamentablemente falleció recientemente en un proyecto que tiene de trabajo con adictos. Las adicciones son un amor no correspondido. ¿Sí? El adicto solamente vive para lo que tiene que ver con su adicción y allí no entra nadie más. No hay espacio para nada más. Entonces el mundo es más fácil. ¿Sí? Dice Hamlo Blanchan que
Desafortunadamente, algunos sujetos precisan atraer las miradas hacia sí a través de cuerpos lamentablemente mutilados. Y eso sería el mundo del adicto. En su destrucción nos está interpelando, nos está llamando. Por eso se considera que las adicciones también son una enfermedad social. La tercera categoría, y lástima que no puedo alcanzar a transmitirles las narrativas producto de las entrevistas, ¿sí? La gestión de las emociones, ya dijimos que son las transformaciones. Estas experiencias de transformar las emociones para lidiar con los requerimientos del mundo están en todas las personas a las que entrevistamos, ¿sí? Y lo importante aquí es que se vuelvan a hacer reconfiguraciones emocionales ahora para buscar la rehabilitación. Se hicieron reconfiguraciones emocionales para congeniar con la adicción. Se hizo una cultura emocional en el mundo adictivo, con los que consumen igual que yo. Pues ahora se establecen vínculos y relaciones con otros que han dejado de consumir y que pueden ayudar al que todavía está consumiendo. Sabemos que el problema de las adicciones, si bien es un problema de salud pública, las políticas oficiales no han dado los resultados deseados. Los resultados más favorables en la recuperación de un adicto los ha hecho la organización civil, la participación ciudadana, organizaciones como las que nos abrieron las puertas. Solamente la persona que ha tenido un tránsito adictivo puede ayudar a otro que está transitando por ese mismo camino. El asunto aquí es que se busca el establecimiento de nuevos vínculos con otro tipo de emociones para restaurar, para reconfigurar la experiencia emocional, ahora tendiente a algo muy central, a la recolocación de las capacidades agenciales del sujeto. Cuando la persona está en adicción, hay infinidad de estrategias que se ponen en juego, que por cierto permiten que un sujeto adicto sobreviva, no solamente al mundo adictivo y a la violencia que se le asocia, sino que sobreviva a los retos que le plantea a la muerte. Constantemente la está retando. Cuando un adicto logra sobrevivir, logra estar vivo, existe la posibilidad de que otro que también vivió pueda relacionarse con él de una manera diferente, pueda poner en juego emociones en ese vínculo que puedan subsanar e ir sanando poco a poco ese vacío que tiene el adicto. Que el adicto pueda deconstruir y pueda hacer nuevas configuraciones emocionales en la rehabilitación que le permitan, como dice un autor, saldar las deudas emocionales, que le permitan cerrar las experiencias que quedaron pendientes, que le ayude a tramitar el mundo emocional de diferente manera, como no le enseñaron, pero que ahora puede aprender, de tal forma que las experiencias traumáticas que todos tenemos puedan tener significados orientados al desarrollo y no a la destructividad. Diría Fromm, encaminadas a la biofilia y no a la necrofilia. Es decir, que ayuden a asumir la responsabilidad emocional, la conciencia de las elecciones y las decisiones tomadas y algo muy importante, en realidad la recuperación de un adicto solo puede ser la recuperación de sí mismo.
No se me olvidan las palabras de uno de ellos que decían, ¿recuperación de qué si nunca tuve nada? ¿Qué recupero? La recuperación es de ti mismo, nada más. La prevención, el acompañamiento, la rehabilitación, la recuperación de este sujeto y de la subjetividad que fue fracturada solamente puede darse cuando se restauran nuevos significados a lo vivido. El asunto aquí pues es que la persona puede relacionarse, como dicen algunos adictos, con medio de un amor maduro, un amor que pone límites, un amor que acepta al otro tal como es, pero un amor que es claro, constante, perseverante, porque esas son las cualidades del vínculo orientado a la sanación. Sabemos que en los vínculos nos enfermamos y en los vínculos es donde podemos sanar también. Los problemas adictivos, todos los problemas adictivos son problemas de relación, problemas de vida, problemas que han requerido a la droga como un sucedáneo de la vida, como una sustitución, un paliativo, dice Freud, al dolor de existir. Cuando falta el tóxico, dice Le Pouchet, es como el miembro fantasma, que no está, pero su ausencia es dolorosa. Lo que diferencia al tóxico dependiente es precisamente que se dio una conjugación en su vida, no sabemos por qué, muchas veces no sabemos cómo, con estas personas alcanzan a vislumbrar ellas y así lo transmiten, esta conjugación de estos actores que les decía. Pero bueno, esto nos lleva a un elemento conclusivo. La adicción todavía nos guarda muchos misterios. No es tan sencillo. Sí. En la vida en adicción, y con esto voy terminando, se ponen en juego trozos de historia, disponibilidad de sustancias, creencias acerca de uno mismo y de la vida, entornos e instituciones que colaboran con el mundo adictivo y un mercado que promueve su consumo, entre otras cuestiones, porque el asunto tiene una enorme vastedad. Otras notas conclusivas para ir cerrando es que nosotros proponemos una restauración emocional y vincular. El proceso de recuperación no es la ausencia de consumo. Todos los adictos reconocieron que esto es solamente un paso, nada más. Sí. Las adicciones no son un problema moral, tampoco médico, aunque es muy socorrida la idea de que el adicto es un enfermo. Es un paradigma muy presente hasta el día de hoy. Y algo muy importante, la subjetividad del adicto está presente. El sujeto no puede ser sin subjetividad y viceversa. Aún en su adicción tiene un cúmulo de potencialidades. Las personas que acompañan a otros lo que hacen es redireccionar estas potencialidades para que vayan al desarrollo y no a la destructividad. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y espero haberles compartido y transmitido algo de lo que nosotros hemos encontrado. Gracias.